TEA, el Tenerife Espacio de las Artes acoge pasado mañana, este próximo jueves, a las 8, el estreno de Géminis, el nuevo cortometraje del director tinerfeño José Agustín Hernández, un trabajo, por cierto, que ha ambientado en los años 80, en el que el propio Hernández se aleja de la comedia para adentrarse en la denuncia social y el drama a través de un triángulo amoroso. José Agustín Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Con entrada gratuita hasta completar el aforo, Géminis cuenta la historia de 3 personajes que se unen en un triángulo amoroso. Sí, exacto. Bueno, el corto es bastante sencillo, se desarrolla en 2 escenas y lo protagonizan Javier Socorro, Daniel Sanginés y Yurena Perdomo. La historia un poco va protagonizada por Martín, que lo interpreta Javier Socorro, y es quien un poco articula la historia, ¿no? Vive un poco atormentado porque tiene una doble vida, una vida aparentemente normal y otra que se oculta tras esta, ¿no? Y un poco a través de él es donde se arrastra el resto de personajes y se desarrolla el total de la historia. ¿Qué tipo de denuncia social es la que hace Géminis? Que en esta vez también hay un compromiso ahí. No te la puedo decir hasta que la gente vaya a ver el corto, pues si no ya te desvelo el final. Pero bueno, es algo que sucede en los 80, que se tiene todavía, yo creo que bastante tabú con este tema. Entonces, en los 80 a veces tenemos una especie de concepto de que es una época bastante frívola, ¿no? De diversión y demás, pero también se oculta una parte más dramática, ¿no? Que estaba detrás de esa parte, ¿no? Frívola. Entonces, eso es un poco lo que intentamos trasladar al espectador, ¿no? Esas 2 facetas de esa época en los personajes, ¿no? Y con un final un poquito sorprendente. Por eso no te puedo decir exactamente de qué tema estamos hablando. Claro, oye, y decía José que la puesta en escena era sencilla, que la historia se realiza en 2 localizaciones. Sí, exacto. En 2 localizaciones. Rodamos en Los Realejos, en el Hotel Maritim, y rodamos también en una sala que se llama Alarcón, en el Puerto de la Cruz. Intentábamos rodar, la primera escena era un restaurante y la otra era una discoteca de ambiente de los años 80. Hablamos de normalidad, de miedo y de tabú. Exacto, sí, eso es un poco lo que intentamos trasladar con el protagonista, que vive como esa doble vida, una que intenta, es decir, una que es normal supuestamente y otra que es la que intenta ocultar al resto de personas, ¿no? Y con esa doble vida, que un poco va relacionada con el título de Géminis, pues es donde se desarrolla la historia y donde intentamos explicar al público pues qué es lo que a veces pasaba en esta época, que bueno, que posiblemente también hoy pueda seguir sucediendo, que nos parezca raro. ¿Qué camino seguirá Géminis? ¿Qué planes tienes para otros festivales? Sí, bueno, ya lo tenemos presentado para el primer festival, que va a ir para el Festival de Cine del Tranvía aquí en La Laguna. Y bueno, ya lo tenemos presentado, porque el plazo se termina el día 23 y a partir de ahí pues ya vamos a presentarlo a todos los festivales donde tengamos cabida. Sobre todo a los que van relacionados con el tema LGTB, está bastante, ¿sabes? Conecta bastante con este tipo de festivales, entonces vamos un poco a hacer más hincapié en esos festivales. Información práctica para acudir este jueves a ver Géminis a las 8 en el TEA. Pues hay que ir a las 8, quizás un poquito antes, para retirar las entradas en la taquilla. La entrada es completamente gratuita hasta completar aforo, y si la gente se quiere informar un poquito de qué va el cortometraje o qué se va a encontrar este jueves a las 8 en el TEA, puede también visitar nuestra página web, que es jproducciones.com. Oye, ¿y este texto tú lo has escrito junto a María José Luis Domínguez? Sí, bueno, normalmente hacemos siempre los guiones los dos, desde que estamos en esto del mundo del cortometraje. Y bueno, a veces se me ocurre a mí la idea, a veces se le ocurre a ella, pero entre los dos que escribimos siempre lo que es el guión. Y después de un corto como fue Todo por Dinero, que fue una comedia bastante con mucho trabajo y demás, esta vez que queríamos hacer un cortometraje más sencillo, que durara menos y que un poco hiciéramos más hincapié en lo que fuera una historia más profunda, ¿no? Alejándonos un poquito de la comedia, del tema frívolo que hacíamos en los últimos cortometrajes, y la verdad que estamos muy contentos, tenemos ganas de estrenarlo. ¿Y este es un corto que dura cuánto? 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos.
Sí, lo que pasa es que en el estreno vamos a tener más contenido aparte del cortometraje. Va a haber una presentación, después aparte vamos a ver el corto y también vamos a ver el making of de cómo se realizó el cortometraje para que también el público vea cómo lo hicimos. Claro, que eso es como otra peli, ¿no? Exacto, sí. La verdad que la gente últimamente le está gustando ver ese tipo de tras la cámara, ¿no? Porque a veces la gente cree que los cortometrajes y las películas pues son más fáciles de hacer de lo que realmente son. Entonces, en el making of, el público ya se puede hacer una ligera idea de lo que a lo mejor pueda llegar a costar hacer una escena o hacer simplemente una toma. ¿No? Lleva mucho trabajo, sobre todo nosotros que nos dedicamos a hacer cine sin dinero, se podría decir, sin absolutamente dinero, pues entonces es más complicado todavía. Eso es un poco lo que queremos trasladar a la gente que vaya. José Agustín Hernández, ojalá que se llene el TEA para disfrutar de todo este espectáculo que forma parte no solamente de estos 9 minutos que dura el corto, sino todo lo que hay en torno a él. Gracias por compartirlo y mucha suerte mañana. Muchas gracias, y Kiko. siempre. Vale, gracias, un saludo. Bueno.